Bienvenidos, queridos espectadores, a un viaje al corazón del siglo XIX. Prepárense para sumergirse en una historia donde el amor desafía las convenciones sociales, donde una simple criada guarda secretos que pueden sacudir un reino entero. Una narrativa de descubrimiento, pasión prohibida y revelaciones que cambiarán destinos para siempre. Esta es la historia de Marguerite Dubois, una joven cuyo pasado guardado en silencio se entrelaza con el destino de un príncipe, revelando que no toda nobleza está en la sangre, sino en la dignidad con que se enfrenta la vida. Déjame preguntarte, ¿desde dónde estás viendo esta historia? ¿Qué lugar del mundo te trajo hasta aquí hoy? Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Cada gesto tuyo alimenta nuestra pasión por contar historias que tocan el alma. El aroma de cuero envejecido y pergamino antiguo impregnaba cada respiración dentro de la biblioteca sagrada del Palacio de Adhelm. La luz dorada de la mañana se filtraba a través de los vitrales, pintando el suelo de mármol con fragmentos de arcoíris que danzaban conforme las nubes pasaban. Marguerite Dubois ajustó nerviosamente su cofia blanca, los dedos temblorosos alisando el delantal gastado que contaba la historia de incontables mañanas de trabajo arduo. A los 19 años, llevaba en los ojos verdes una seriedad que no condecía con su edad, una mirada que había aprendido a esconder verdades en el silencio de las piedras del convento donde había crecido. No debería estar allí. La biblioteca del palacio era territorio prohibido para alguien de su condición, pero un error administrativo la había traído a aquel santuario de conocimiento que despertaba en su pecho una sed antigua y familiar. Sus pasos suaves resonaban en el silencio solemne mientras caminaba entre las estanterías altísimas, repletas de volúmenes encuadernados en cuero y oro. El polvo danzaba en los rayos de sol como pequeñas estrellas, y Marguerite se sentía como una intrusa en un templo sagrado. Fue cuando sus ojos se toparon con él, un volumen de tapa desgastada, pero con letras doradas aún visibles. Metamorfosis, de Ovidio. Sus manos, callosas por el trabajo, tocaron el lomo con la delicadeza de quien acaricia algo precioso. Sin darse cuenta, sus labios comenzaron a susurrar las palabras en latín clásico, cada sílaba pronunciada con una perfección que resonaba por las paredes como una melodía olvidada. Innova fert animus mutatas dicere formas corpora. Una voz grave e irónica interrumpió su recitación. Impresionante. Una criada que recita Ovidio como si hubiera nacido en Roma. Marguerite se sobresaltó, el libro casi escapándose de sus manos. Frente a ella estaba el príncipe heredero Edmund Charles Adhelm, sus 25 años cargados con la altivez de quien había nacido para comandar. Los cabellos castaños ondulados enmarcaban un rostro que mezclaba belleza aristocrática con una dureza prematura en los ojos azules. «Perdón, Su Alteza, yo no debería...» «Continúe», ordenó él, los brazos cruzados en una postura que mezclaba curiosidad y desafío. «Quiero oír hasta dónde llega su talento». El corazón de Marguerite latía como alas de pájaro enjaulado, pero algo en sus ojos se encendió. Por años había guardado su conocimiento como un tesoro secreto, hablando solo con los libros y con las piedras silenciosas del convento. Ahora, confrontada por la arrogancia real, una llama de dignidad se alzó en su pecho. «Sa nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Di coeptis nam vos mutastis, et illas adspirate meis primaque ab origine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carmen», recitó con una fluidez que hizo que el aire alrededor pareciera más denso. La sonrisa sarcástica de Edmund se desvaneció lentamente. Había algo en la pronunciación de ella, en la cadencia perfecta, que no condecía con su posición. No era solo conocimiento memorizado, era comprensión profunda. «¿Dónde una criada aprende latín clásico con esa perfección?», cuestionó él acercándose con pasos medidos. «En el convento de Sainte-Marie, Su Alteza, la hermana Marguerite. Ella creía que todas las almas merecen conocimiento». Antes de que Edmund pudiera responder, el sonido de pasos firmes resonó por el corredor. La duquesa Beatrice von Adhelm surgió en la entrada, su presencia llenando el ambiente como una tormenta silenciosa. A los 45 años, aún conservaba una belleza clásica,
pero sus ojos grises llevaban una frialdad que hacía que el aire alrededor pareciera más helado. «Edmund, ¿qué significa esto?» Su voz cortó el silencio como una cuchilla. «¿Una criada en la biblioteca sagrada? Solo un pequeño desencuentro, madre», respondió Edmund, pero sus ojos permanecían fijos en Marguerite. Beatriz observó a la joven con una mirada que parecía registrar su alma. Por un momento, algo pareció temblar en su expresión, un reconocimiento tal vez, o un miedo antiguo. «Esta joven será transferida inmediatamente a las cocinas. No volverá a este piso». Marguerite se inclinó en una reverencia profunda, pero cuando alzó los ojos, Edmund vio en ellos no sumisión, sino una dignidad silenciosa que lo intrigó profundamente. Mientras la joven se retiraba, sus pasos resonando cada vez más distantes, Edmund permaneció inmóvil, mirando el volumen de Ovidio que ella había dejado entreabierto. En las páginas amarillentas, algo había cambiado, como si las palabras antiguas hubieran ganado una nueva vida a través de la voz de aquella criada misteriosa. ¿Qué secretos llevaba aquella joven de ojos verdes y voz que recitaba latín como una canción de cuna? Una semana había pasado desde el encuentro en la biblioteca, pero Edmund no conseguía apartar de sus pensamientos la imagen de Marguerite recitando Ovidio. Había algo en aquella joven que desafiaba toda lógica, una educación refinada escondida bajo el delantal de una criada. El gabinete administrativo del palacio olía a tinta fresca y pergamino cuando Edmund arquitectó su plan. Con la discreción de quien jugaba ajedrez desde niño en la corte, hizo llegar a manos del intendente una correspondencia urgente venida de una abadía francesa, un documento en francés antiguo que requería traducción inmediata. Marguerite fue llamada bajo el pretexto de que todas las empleadas alfabetizadas deberían intentar ayudar en la traducción. Cuando entró en el escritorio, encontró a Edmund fingiendo revisar otros papeles, mientras el intendente le entregaba el pergamino amarillento. La luz de la tarde creaba sombras danzantes en el aposento, cuando Marguerite tomó el documento en sus manos. Edmund observaba discretamente cada expresión que pasaba por su rostro. Primero sorpresa, después concentración, y finalmente una comprensión que hizo brillar sus ojos. «Se trata de una disputa territorial entre dos abadías en la región de Provence», comenzó ella, su voz suave pero segura. «La abadía de Saint-Pierre reclama el derecho sobre las tierras de viñedos que históricamente pertenecieron a la familia». Hizo una pausa frunciendo ligeramente el ceño. «A la familia Dubois, según los registros de 1623». Edmund sintió su corazón acelerarse. No solo comprendía el francés antiguo con perfección, sino que también demostraba conocimiento de cuestiones políticas y territoriales. ¿Qué tipo de educación había recibido en el convento? «Continúe», murmuró él, abandonando la farsa de estar ocupado con otros asuntos. «Los monjes argumentan que, con la extinción del linaje directo de los Dubois, los territorios deberían revertir a la Iglesia. Sin embargo, hay mención de un documento de renuncia firmado en 1867. Su voz vaciló por un momento. Por una mujer llamada Catherine Dubois, cediendo los derechos a una tercera parte no identificada en el texto. El silencio que siguió era casi palpable. Edmund se acercó, fingiendo examinar el documento, pero en realidad estudiando el perfil delicado de Marguerite. Había algo familiar en sus rasgos, algo que despertaba una memoria distante y nebulosa. «Impresionante», murmuró él. «¿Dónde más aprendió francés antiguo, además del latín?» Las hermanas del convento, algunas eran francesas refugiadas. Hablaban entre sí en una lengua que mezclaba el francés actual con formas más antiguas. Yo absorbía los sonidos, las palabras. Parecía natural. Cuando ella alzó los ojos para encontrar los suyos, Edmund sintió algo moverse en su pecho, una curiosidad que trascendía lo meramente intelectual. Había misterio en aquellos ojos verdes, secretos que parecían susurrar historias no contadas. «Puede retirarse», dijo finalmente, pero había una gentileza en su voz que no había existido una semana antes. Marguerite se inclinó en una reverencia graciosa y caminó hacia la puerta. En el umbral se volvió por un instante, como si quisiera decir algo,
pero solo inclinó ligeramente la cabeza y desapareció en el corredor. Edmund permaneció inmóvil por largos minutos, mirando el documento que había fabricado. Pero sus palabras sobre Catherine Dubois y la fecha de 1867 resonaban en su mente como piezas de un rompecabezas que comenzaba a formarse. ¿Quién era realmente Marguerite Dubois? ¿Y por qué su apellido coincidía exactamente con aquel mencionado en el documento? Aquella noche, mientras la luna plateada bañaba los jardines del palacio, Edmund tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Descubriría la verdad sobre el pasado de aquella joven, costara lo que costara. Los registros del palacio eran como páginas amarillentas de vidas olvidadas, guardando secretos entre sus líneas escritas con tinta descolorida. Edmund pasó 3 noches consecutivas registrando los archivos administrativos, a la luz de velas que se derretían lentamente, creando sombras danzantes en las paredes de piedra. Cuando finalmente encontró el registro de Marguerite, sus manos temblaron ligeramente. La entrada era terriblemente escasa. Marguerite Dubois, huérfana traída del convento de Sainte-Marie, año de 1867. Edad aproximada, 2 años. Responsable del traslado, no especificado. La simplicidad brutal de aquellas palabras contrastaba con la complejidad de la joven que había conocido. ¿Cómo alguien con una educación tan refinada podría tener un registro tan vago e impersonal? La decisión de visitar el convento de Sainte-Marie nació en una mañana neblinosa, cuando Edmund se vistió con ropas simples de mercader y cabalgó por los caminos rurales que llevaban al aislado monasterio. El paisaje se transformaba gradualmente, de los jardines cuidados del palacio, a campos salvajes donde el viento susurraba historias antiguas entre los árboles. El convento se alzaba como una fortaleza de piedra gris contra el cielo nublado. Las torres puntiagudas perforaban las nubes bajas y el sonido distante de campanas creaba una melodía melancólica que parecía emerger de la propia tierra. La hermana Marguerite lo recibió en el pequeño parlatorio, sus manos arrugadas entrelazadas sobre el hábito marrón. Sus ojos azules, empañados por la edad, aún llevaban una vivacidad que hablaba de años dedicados al conocimiento y la contemplación. La pequeña Marguerite, susurró cuando Edmund mencionó el nombre. ¡Qué niña especial! Llegó hasta nosotras en una noche de tormenta, cargada por una mujer que lloraba como si estuviera dejando su propio corazón atrás. ¿Qué mujer?, indagó Edmund, inclinándose hacia adelante. Nunca dijo su nombre. Vestía ropas finas, pero estaba empapada por la lluvia. Entregó a la niña junto con una pequeña bolsa de monedas francesas antiguas y... La monja vaciló, como si estuviera reviviendo la memoria. Una medalla de oro con grabados que no pude descifrar. El corazón de Edmund se aceleró. ¿Qué pasó con la medalla? 2 semanas después, una mujer del palacio vino a buscarla. Dijo que era necesaria para cuestiones administrativas. Nunca más la vimos. ¿Recuerda cómo era esa mujer del palacio? Alta, elegante, cabellos rubios recogidos en un moño alto, ojos claros pero fríos. Hablaba con autoridad, como alguien acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Edmund no necesitó más descripciones. Era sin duda su madre, la duquesa Beatrice. Y la pequeña Marguerite, ¿cómo era? La sonrisa que se dibujó en el rostro arrugado de la hermana llevaba ternura infinita. Especial desde el primer día. Absorbía conocimiento como tierra seca absorbe lluvia. A los 5 años ya comprendía latín básico. A los 10 recitaba textos complejos. Tenía un hambre por el saber que era casi desesperante. ¿Desesperante? Como si estuviera buscando algo en las palabras, en las lenguas antiguas. Como si estuviera tratando de encontrar un camino de vuelta a casa. Cuando Edmund se preparaba para partir, la hermana le tocó gentilmente el brazo. Si la ha encontrado, cuídela bien. Aquella niña lleva más de lo que aparenta. Y si alguien la trajo lejos de su vida anterior, debe haber tenido motivos poderosos. Durante la cabalgata de vuelta al palacio, las palabras de la hermana resonaban en la mente de Edmund como un mantra inquietante. Al revisar nuevamente los archivos aquella noche, encontró algo que casi había pasado desapercibido.
un pequeño sello de cera roja en la esquina inferior del documento de Marguerite, el sello de la familia Adhelm. La verdad comenzaba a emerger de las sombras como un amanecer neblinoso, revelando contornos que prometían transformar todo lo que Edmund pensaba saber sobre su propia familia. La biblioteca personal del fallecido rey Charles Augustus era un santuario intocado desde su muerte 3 años antes. Edmund había evitado aquel aposento, donde el aroma de tabaco y cuero aún parecía impregnar cada mueble, como si el espíritu de su padre permaneciera vigilando los secretos guardados entre aquellos volúmenes. Aquella noche, sin embargo, la necesidad de respuestas superó la resistencia emocional. Las cortinas de terciopelo rojo estaban cerradas, y solo la luz dorada de un candelabro iluminaba los retratos de ancestros que lo observaban desde las paredes con ojos que parecían conocer verdades no dichas. Fue detrás del escritorio de caoba, entre correspondencias organizadas meticulosamente, que Edmund encontró la carta que lo cambiaría todo. El papel tenía el timbre real, pero la caligrafía era de su padre, una escritura firme y decidida que reconocería en cualquier lugar. Mi querida Beatrice, haz lo necesario para protegerla. Nadie debe saber quién es, al menos hasta que sea seguro revelar la verdad. Los tiempos son turbulentos y hay fuerzas que no dudarían en usar a una niña inocente como moneda de cambio en juegos políticos que jamás podría comprender. Confío en tu discreción absoluta. Charles. En el margen del papel, en tinta roja y letra apresurada, alguien había anotado M. Dubois. Las manos de Edmund temblaron mientras sostenía la carta. ¿Qué niña había pedido su padre proteger? ¿Y cuál era la conexión con Marguerite? Continuó registrando los documentos con una urgencia creciente. Entre tratados comerciales y correspondencias diplomáticas, encontró un mapa parcial de propiedades en Francia, específicamente en la región de Provence. Pequeñas marcaciones a lápiz indicaban territorios y, en una esquina casi imperceptible, estaba escrito Herencia C. Dubois, 1847. El rompecabezas se complicaba con cada descubrimiento. Catherine Dubois, el mismo nombre que Marguerite había traducido en el documento sobre las tierras en disputa. ¿Qué conexión había entre esa misteriosa Catherine y la joven criada de ojos verdes que recitaba latín con la perfección de una noble educada? Edmund guardó cuidadosamente la carta en el bolsillo interno de su casaco. Mientras apagaba las velas y dejaba la biblioteca, una certeza crecía en su pecho. Su madre, la duquesa Beatriz, conocía mucho más sobre Marguerite de lo que jamás había revelado. Los corredores del palacio parecían susurrar secretos mientras caminaba de vuelta a sus aposentos. Cada sombra proyectada por los candelabros en las paredes parecía esconder verdades que estaban apenas comenzando a emerger. Mañana confrontaría a su madre. Era hora de que los secretos guardados por 17 años salieran a la luz. Pero antes de eso, necesitaba ver a Marguerite nuevamente. Necesitaba mirar en sus ojos y tratar de descifrar qué misterios guardaban, qué dolores y qué esperanzas vivían en aquella alma que parecía llevar el peso de 2 vidas, la que vivía y la que le había sido robada. El salón dorado del palacio de Adhelm brillaba como una constelación terrestre aquella noche especial. Candelabros de cristal colgaban del techo ornamentado, sus llamas danzando y creando reflejos dorados en las paredes decoradas con tapices franceses. El aire estaba impregnado con el aroma de rosas blancas y el sonido suave de una orquesta de cámara que ejecutaba un vals melancólico. La recepción diplomática francesa era un evento crucial. Las tensiones políticas crecían en Europa y las alianzas necesitaban ser cuidadosamente cultivadas. Edmund, sin embargo, tenía planes que trascendían la diplomacia oficial. Con la maestría de quien había aprendido a manipular los protocolos palaciegos desde niño, organizó para que Marguerite fuera asignada específicamente para servir en la mesa de los embajadores franceses. Debería permanecer cerca, atenta a las necesidades de los invitados, pero Edmund sabía que su verdadera educación sería revelada de manera inevitable. Marguerite vestía el uniforme impecable de las criadas de alto rango,
vestido negro de lino fino, delantales blancos bordados y una pequeña cofia que enmarcaba su rostro delicado. Se movía por el salón con una gracia natural que contrastaba con su posición humilde, como si danzara una coreografía silenciosa entre las mesas. El momento decisivo llegó cuando el embajador principal, Monsieur Dubois de Montclair, comenzó a discutir en francés antiguo con sus asistentes sobre las complejidades territoriales de las colonias africanas. La conversación era técnica, repleta de términos jurídicos y referencias históricas que exigían conocimiento profundo tanto de la lengua como de la política internacional. Edmund observaba discretamente cuando vio a Marguerite vacilar por un momento cerca de la mesa de los franceses. Sus ojos se iluminaron con comprensión evidente. Estaba siguiendo cada palabra de la conversación compleja. Les territoires en question appartiennent historiquement aux accords de 1842, murmuró uno de los asistentes. Mais les documents originaux semblent avoir été perdus lors des troubles de 1848, respondió el embajador. Fue entonces que Marguerite, sin pensar, se acercó y susurró discretamente al embajador. Pardonnez-moi, monsieur, mais les documents dont vous parlez se trouvent probablement aux archives de Marseille, sección de traités coloniaux. El silencio que siguió fue como el momento antes de una tormenta. Monsieur Dubois de Montclair alzó los ojos, sorprendido, y estudió el rostro de Marguerite con una intensidad que hizo que Edmund se acercara instintivamente. «Mademoiselle parle remarquablement bien notre langue», dijo el embajador con una sonrisa intrigada. «Où avez-vous appris ce français si authentique?» «Au couvent, monsieur. Les sœurs françaises m'ont enseigné», respondió Marguerite, ruborizándose ligeramente. El embajador intercambió miradas significativas con sus asistentes. Había algo en la pronunciación de Marguerite, en la naturalidad con que manejaba las complejidades lingüísticas, que sugería una educación mucho más refinada que la de una simple huérfana de convento. Más tarde aquella noche, cuando los invitados se retiraban y el salón retomaba su silencio majestuoso, Edmund hizo que un libro de salmos bilingüe, latín y francés, fuera entregado a Marguerite, supuestamente para auxiliar en sus estudios personales. Dentro del libro, entre las páginas que hablaban de esperanza y redención, estaba una nota escrita con la caligrafía cuidadosa de Edmund, donde aprendió a hablar como una noble francesa. Encuéntreme en la biblioteca mañana al atardecer. Hay verdades que necesitan ser reveladas. Marguerite recibió el libro en sus aposentos simples, un pequeño cuarto en el ático, donde una única vela iluminaba las paredes de piedra desnuda. Cuando encontró el mensaje, su corazón comenzó a latir como las alas de un pájaro que presiente la libertad. Por primera vez en 17 años, alguien parecía interesado no solo en sus talentos, sino en las cuestiones más profundas sobre quién era realmente. ¿Qué verdades había descubierto Edmund? ¿Y qué consecuencias tendrían para la vida cuidadosamente controlada que conocía? El amanecer en el palacio de Adhelm trajo consigo una atmósfera cargada de tensión invisible. La duquesa Beatrice caminaba por los corredores con pasos más apresurados que lo habitual, sus ojos grises registrando cada sombra como si buscaran fantasmas de un pasado que prefería olvidar. Fue cuando estaba en sus aposentos privados, revisando correspondencias matutinas, que una carta sin timbre oficial llegó a sus manos. El papel era de calidad inferior, pero la caligrafía hizo que su sangre se helara instantáneamente. «Querida Beatrice, la hija francesa ha regresado y esta vez está más cerca de lo que imaginas. Los secretos que pensaste haber enterrado en 1867 comienzan a florecer como primaveras tardías. Cuidado con quien observa y quien pregunta. Algunos muertos nunca descansan verdaderamente. Un viejo conocido». Las manos de Beatrice temblaron mientras sostenía la carta. Aquella caligrafía era imposible. Henry de Montclair debería estar muerto desde hacía 5 años, víctima de una fiebre en África. ¿Cómo podría estar enviando cartas y haciendo amenazas veladas sobre eventos que había enterrado tan profundamente? Pero la firma era inconfundible, así como el conocimiento íntimo de los secretos familiares que solo Henry poseyó. Había sido el único, además de ella, en saber la verdad completa sobre Catherine Dubois y su hija.
Beatriz caminó hasta la ventana de sus aposentos, observando los jardines donde Marguerite a veces paseaba durante sus raros momentos de descanso. La joven estaba en aquel momento cuidando las rosas blancas, sus movimientos graciosos recordando dolorosamente a otra persona que había amado aquellas mismas flores. El miedo que Beatriz se sentía no era solo por lo que Henri podría revelar, sino por lo que Edmund estaba claramente investigando. Las preguntas que había hecho recientemente, su interés súbito por la joven criada, la manera como sus ojos brillaban cuando miraba a Marguerite, todo indicaba que los secretos estaban a punto de emerger. Aquella tarde, Beatriz convocó discretamente a dos de sus sirvientes más leales, hombres que habían servido a la familia Adhelm por décadas y cuyo silencio estaba garantizado por generosas pensiones y beneficios. «Quiero que observen a la criada Marguerite Dubois», instruyó con voz baja y controlada. «Reporten todo. ¿Con quién habla? ¿Dónde va durante las horas libres? ¿Qué libros toma de la biblioteca de los criados? Todo». «¿Alguna sospecha específica, Su Gracia?», preguntó el mayor de los hombres. «Digamos apenas que hay cuestiones de seguridad familiar involucradas, y manténganse alejados del príncipe Edmund. Él no debe saber sobre esta vigilancia». Los hombres se inclinaron y se retiraron, dejando a Beatrice sola con sus miedos crecientes. Caminó hasta un antiguo escritorio de roble y de un cajón secreto retiró un pequeño retrato en miniatura. Una joven de cabellos castaños y ojos verdes, vistiendo un vestido azul de la moda francesa. Catherine Dubois. Incluso después de 17 años, Beatriz aún podía oír su voz suplicante en aquella última noche. «Por favor, protégela. No dejes que pague por los pecados que no cometió». Pero ahora, observando a Marguerite por los jardines, Beatriz comenzaba a percibir que la promesa que había hecho se estaba convirtiendo en una amenaza a la estabilidad de todo lo que había construido. La joven no era solo un recuerdo vivo de Catherine, era una bomba de tiempo que podría explotar toda la estructura cuidadosamente mantenida de la familia Adhelm. Mientras quemaba la carta de Henri en una pequeña chimenea, Beatriz tomó una decisión que cambiaría irrevocablemente el curso de los eventos. Si Edmund se estaba acercando peligrosamente a la verdad, sería necesario acelerar los planes para alejar a Marguerite antes de que fuera demasiado tarde. Lo que no sabía era que en aquel exacto momento, escondido detrás de un tapiz en el corredor, Edmund había presenciado toda la escena y oído cada palabra susurrada. La verdad estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos imaginaba. La sala de mapas del palacio de Adhelm era un ambiente donde la historia del mundo se desplegaba en colores descoloridos y líneas precisas. Mapas de todos los continentes conocidos cubrían las paredes, algunos tan antiguos que sus bordes se deshacían al tacto, otros recién llegados con descubrimientos de tierras distantes marcadas en tinta aún fresca. Edmund había orquestado cuidadosamente aquella mañana. Bajo el pretexto de una limpieza especial para preparar la sala para una reunión diplomática importante, garantizó que Marguerite fuera asignada para el trabajo. Sabía que ella, con su educación poco común, sería naturalmente atraída por los mapas antiguos y por los secretos cartográficos que guardaban. El sol matutino se filtraba a través de las ventanas altas, creando patrones geométricos de luz y sombra sobre el suelo de madera encerada. El aroma de cera de abeja y pergamino antiguo impregnaba el aire, mezclándose con el perfume suave de lavanda que siempre acompañaba a Marguerite. Trabajaba con la meticulosidad de quien respetaba profundamente el conocimiento, limpiando cada marco dorado con cuidado casi reverente. Sus ojos se detenían en los mapas más antiguos, especialmente en aquellos que mostraban Francia y sus antiguas divisiones territoriales. Fue mientras movía una antigua mesa de roble que algo rodó por el suelo con un tintineo suave. Marguerite se agachó y tomó un pequeño objeto dorado que había estado escondido detrás de un mueble por tiempo indeterminado. Sus dedos temblaron cuando reconoció lo que sostenía, un relicario de oro delicadamente trabajado, con grabados en francés, que su corazón reconoció instantáneamente. En la cara frontal, una miniatura pintada a mano mostraba a una joven mujer de cabellos castaños y ojos verdes que podrían ser un espejo del propio rostro de Marguerite.
Bajo la imagen, en letras delicadas, estaba escrito: Catherine Dubois, 1847. El mundo alrededor pareció detenerse. Marguerite sostuvo el relicario con ambas manos, como si fuera un pájaro herido que necesitara todo su cuidado. Catherine Dubois, el mismo nombre que había traducido en el documento, el mismo apellido que llevaba sin conocer su origen. Con manos temblorosas, logró abrir el relicario. Dentro, junto a la miniatura, había un pequeño mapa doblado en papel fino, casi transparente. Cuando lo desdobló cuidadosamente, vio que mostraba una propiedad en la región de Provence, Francia, con detalles meticulosos de viñedos y construcciones. En la esquina del mapa, en caligrafía delicada y femenina, estaba escrito: «Para mi querida Marguerite, que un día pueda conocer sus verdaderas raíces, con todo el amor de una madre que tuvo que elegir entre el amor y la seguridad. Catherine». Las lágrimas que brotaron de los ojos de Marguerite cayeron sobre el mapa antiguo como lluvia sobre tierra seca. Finalmente, tenía un nombre, un rostro, una conexión con un pasado que siempre había sido un vacío doloroso en su alma. Catherine Dubois, su madre. Pero ¿por qué el relicario estaba escondido en el palacio? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y qué significaba aquella propiedad en Provence? ¿Sería realmente su herencia, como sugería la carta? Marguerite guardó cuidadosamente el relicario en su bolsillo y escondió el mapa entre las páginas de su Biblia personal. Necesitaba saber más. Necesitaba entender cómo su madre se conectaba con la familia Adhelm y por qué su destino había sido entrelazado al palacio. Lo que no sabía era que Edmund, escondido detrás de una cortina espesa, había presenciado todo el descubrimiento. Había visto sus lágrimas, su emoción, el momento de reconocimiento que había transformado su expresión. Ahora tenía certeza. Marguerite era realmente hija de Catherine Dubois. Pero ¿qué papel había desempeñado su padre en aquella historia? ¿Y por qué su madre, Beatrice, había escondido la verdad por tanto tiempo? La telaraña de secretos se estaba desenredando, hilo por hilo, revelando una historia de amor, sacrificio y decisiones que habían cambiado el curso de vidas por generaciones. La biblioteca del palacio ganaba una atmósfera casi mística durante las horas de madrugada. La luz plateada de la luna llena se filtraba a través de los vitrales, pintando el suelo de mármol con patrones etéreos que danzaban conforme las nubes pasaban por el cielo nocturno. El silencio era tan profundo que el pasar de una página resonaba como un susurro de secretos antiguos. Edmund había llegado primero, aguardando en la penumbra entre las estanterías altas. Sabía que Marguerite vendría. La curiosidad que había visto en sus ojos después del descubrimiento del relicario era como una llama que necesitaba ser alimentada con respuestas. Cuando apareció en la entrada, vistiendo una bata simple de lino blanco sobre el camisón, parecía una aparición etérea. Sus cabellos castaños caían sueltos sobre los hombros, y a la luz lunar, sus ojos verdes brillaban con una intensidad que hizo que el corazón de Edmund se acelerara. «Sabía que vendría», dijo suavemente emergiendo de las sombras. «Las preguntas no me dejan dormir», respondió Marguerite, su voz un susurro que se mezclaba con los ecos de la biblioteca. «El relicario... Usted sabía que lo encontraría, ¿no es cierto?» Edmund se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal salvaje que puede huir en cualquier momento. Sospechaba de su existencia, pero ver su reacción confirmó todas mis teorías. «¿Qué teorías?», preguntó ella, apretando inconscientemente el relicario que llevaba en el bolsillo de la bata. «Usted no es quien piensa ser, Marguerite. O mejor, es mucho más de lo que le han permitido saber». El silencio que siguió estaba cargado de tensión eléctrica. Marguerite podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar por las paredes antiguas. «Tengo algo que puede interesarle», dijo finalmente, retirando del bolsillo una carta amarillenta y cuidadosamente doblada. «Encontré entre las pocas pertenencias que traje del convento. Nunca supe leer francés lo suficientemente bien para comprender completamente, pero ahora...» Con manos temblorosas, extendió la carta a Edmund. Era un papel de calidad superior, con el aroma sutil de lavanda que aún persistía después de tantos años.
Edmund tomó la carta con el mismo cuidado con que tomaría un tesoro frágil. A la luz de la luna, comenzó a leer en voz baja, traduciendo el francés antiguo para que Marguerite pudiera comprender cada palabra. Mi querida hija, si está leyendo esta carta, significa que ha crecido y que Dios permitió que descubra la verdad que fui forzada a esconder. Soy Catherine Dubois, su madre, y necesita saber que cada día lejos de usted fue como tener el corazón arrancado del pecho. Fui amante de un noble inglés, un hombre bueno pero atrapado en circunstancias políticas que nos separaron. Cuando descubrí que la esperaba, tratamos de encontrar una solución que nos permitiera estar juntos, pero las presiones eran demasiado grandes. Hay fuerzas poderosas que no dudarían en usar a una niña inocente como moneda de cambio en juegos de poder que jamás debería conocer. Por eso fui forzada a renunciar a todo, a la propiedad en Provence, al amor, a la vida que soñábamos, para garantizar su seguridad. El hombre que amo prometió cuidar de usted, protegerla hasta que fuera seguro revelar la verdad. Confío en que cumplirá su palabra, pues vi en sus ojos el mismo amor que siento por usted. Sepa que es hija del amor verdadero, no de la vergüenza, que lleva en sus venas la fuerza de las mujeres Dubois y la nobleza de espíritu que ni el tiempo ni las circunstancias pueden robar. Con amor eterno, su madre, Catherine. Cuando Edmund terminó de leer, lágrimas silenciosas escurrían por el rostro de Marguerite. 17 años de preguntas sin respuesta, de sentirse incompleta, finalmente ganaban significado. «El noble inglés del que habla», susurró ella. «Mi padre», confirmó Edmund suavemente. «El rey Charles Augustus. Usted estaba protegida por él». El impacto de aquellas palabras hizo que Marguerite se tambaleara ligeramente. Edmund sostuvo sus brazos con gentileza, sintiendo la delicadeza de sus huesos bajo el tejido fino. «Eso significa que somos...», comenzó ella, el miedo evidente en su voz. «No», dijo Edmund rápidamente, comprendiendo su temor. «Usted no es mi hermana, Marguerite. Mi padre nunca tuvo casos extramaritales. Él apenas la protegió a usted y a su madre por razones que aún no comprendo completamente». El alivio que pasó por su rostro fue como sol rompiendo nubes tempestuosas. Edmund aún sostenía sus brazos, y la proximidad, la intimidad del momento, la vulnerabilidad que ambos compartían, todo conspiró para que lo inevitable sucediera. Cuando sus labios se encontraron, fue como si dos almas que habían estado buscándose una a la otra, finalmente se reconocieran. El beso fue suave primero, vacilante, después más profundo cuando percibieron que el sentimiento era mutuo. Allí, entre libros antiguos y secretos revelados, bajo la luz plateada de la luna, el príncipe y la criada sellaron un amor que trascendía todas las barreras sociales que el mundo trataría de interponer entre ellos. Pero no todos los secretos habían sido revelados, y fuerzas poderosas aún operaban en las sombras, determinadas a mantener el pasado enterrado. El amanecer llegó como una cuchilla dorada cortando la niebla que cubría los jardines del palacio. Marguerite despertó con el corazón aún acelerado por las memorias de la noche anterior. El beso de Edmund resonaba en sus labios como una promesa silenciosa, y las revelaciones sobre su origen flotaban en su mente como una nueva realidad que necesitaba ser comprendida. Pero la felicidad frágil que sentía sería brutalmente interrumpida antes de que pudiera tomar su desayuno simple de pan y leche. Beatriz había pasado la noche en vigilia, caminando por los corredores del palacio como un espíritu inquieto. La carta de Henry de Montclair ardía en su conciencia, y la creciente proximidad entre Edmund y Marguerite representaba una amenaza que no podía ignorar más. Cuando los primeros rayos de sol tocaron los vitrales de la sala de despachos, Beatriz ya había elaborado un plan que alejaría a Marguerite antes de que más verdades salieran a la luz. El intendente del palacio recibió órdenes precisas: reorganización de personal en las propiedades rurales. Marguerite sería transferida inmediatamente a la propiedad de Ashworth, a 40 millas de distancia,
bajo el pretexto de que sus habilidades lingüísticas serían útiles para catalogar documentos antiguos encontrados en los áticos de la mansión rural. Cuando el decreto llegó a manos de Marguerite, aún en el refectorio de los empleados, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras en el papel oficial parecían danzar ante sus ojos. Transferencia inmediata. Partida al mediodía. Equipaje limitado. Edmund supo de la transferencia solo cuando vio la carroza siendo preparada en el patio principal. Corrió hasta los aposentos de su madre, encontrándola impasible en su mesa de trabajo, fingiendo revisar correspondencias. «¿Dónde está Marguerite?», exigió sin preámbulos. «Haciendo su trabajo como deberías estar haciendo tú», respondió Beatriz sin levantar los ojos de los papeles. «Madre, sé que estás detrás de esta transferencia. ¿Por qué estás haciendo esto?». La mirada que Beatriz se dirigió a su hijo llevaba décadas de cuidado maternal mezclado con una determinación férrea. «Porque algunas verdades son demasiado peligrosas para ser descubiertas, Edmund, y porque tengo una familia y un reino que proteger». En el patio, Marguerite colocaba sus pocas posesiones en una pequeña maleta de cuero gastado. Sus manos temblaban mientras doblaba los vestidos simples y guardaba cuidadosamente el relicario y la carta de su madre. Al lado de la carroza, un viejo jardinero que trabajaba en el palacio desde hacía más de 40 años, observaba la escena con tristeza evidente. Cuando Marguerite se acercó para despedirse, el hombre sostuvo su mano con gentileza y susurró palabras que quedarían grabadas en su memoria. «Tienes sus ojos, pero su espíritu. Tu madre era una dama francesa valiente, que amaba estas rosas blancas tanto como tú. No dejes que borren quién eres realmente, niña». Antes de que pudiera preguntar qué quiso decir, el cochero anunció que era hora de la partida. Marguerite subió a la carroza con el corazón partido, pero llevando consigo no solo las pocas posesiones materiales, sino también las palabras del jardinero y la certeza creciente de que su verdadera historia estaba apenas comenzando a revelarse. Cuando la carroza comenzó a alejarse, Marguerite vio a Edmund surgir corriendo en el patio. Sus ojos se encontraron a través de la ventana de la carroza, y en un gesto desesperado de amor y promesa, ella retiró el relicario del cuello y lo lanzó por la ventana. Edmund tomó el objeto dorado aún tibio por el calor de su cuerpo y lo apretó contra el corazón, como si pudiera preservar en él toda la esencia de la mujer que amaba. «La encontraré», murmuró al viento, mientras la carroza desaparecía en el camino polvoriento. «Y cuando eso suceda, nada ni nadie nos separará nuevamente». Lo que no sabía era que en las propiedades rurales de Ashworth, Marguerite descubriría verdades que cambiarían completamente su comprensión sobre quién era y cuál era su lugar en el mundo. La propiedad rural de Ashworth se alzaba contra el horizonte como una fortaleza de piedra gris, rodeada por campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. 2 semanas habían pasado desde que Marguerite llegara a aquel lugar aislado, y la soledad pesaba en su corazón como una piedra fría. Los días se arrastraban monótonos entre la catalogación de documentos empolvados y cartas antiguas que hablaban de tiempos remotos. Pero fue precisamente esa tarea la que trajo a su vida un descubrimiento que lo cambiaría todo. Señora Agnes, la cocinera de la propiedad, era una mujer robusta de 60 años que había servido a la familia Adhelm desde la juventud. Había algo en sus ojos castaños, una gentileza maternal mezclada con una tristeza antigua que hacía que Marguerite se sintiera menos sola en aquel exilio forzado. Fue en una tarde nublada, cuando la lluvia tamborileaba suavemente en las ventanas de la cocina, que Agnes se acercó a Marguerite con un baúl de madera gastado por el tiempo. «Niña», dijo suavemente, colocando el baúl sobre la mesa donde Marguerite tomaba su té. «Necesito mostrarte algo que guardé por 17 años, esperando el día correcto». «¿Qué es esto?», preguntó Marguerite, sintiendo el corazón acelerarse. «Tus verdaderos orígenes, querida. Yo era dama de compañía de la duquesa Beatrice cuando era joven, y estuve presente la noche que tu madre llegó al palacio». Con manos temblorosas, Agnes abrió el baúl. Dentro, cuidadosamente preservadas, estaban decenas de cartas amarillentas por el tiempo, todas con el timbre delicado de Catherine Dubois.
Tu madre escribió estas cartas para ti durante los 2 años que pasó en el palacio, explicó Agnes, viendo las lágrimas brotar en los ojos de Marguerite. Beatrice ordenó que fueran quemadas, pero yo no pude hacer eso. Guardé cada una esperando que un día pudieran llegar a tus manos. Marguerite tomó la primera carta con manos temblorosas. La caligrafía era la misma de la carta que poseía, pero estas estaban dirigidas específicamente a ella, escritas con el amor desesperado de una madre que sabía que sería separada de su hija. Mientras leía, la verdad completa se revelaba como rayos de sol rompiendo nubes tempestuosas. Catherine Dubois no era solo una noble francesa común. Era hija del conde de Provence, un hombre que había perdido sus tierras durante las revoluciones políticas de Francia. Se había casado en secreto con un primo distante del rey Charles Augustus, no por amor, sino por una alianza política que podría beneficiar a ambas familias. Pero cuando llegó a Inglaterra embarazada de Marguerite, descubrió que Beatrice, entonces princesa heredera, la veía como una amenaza. Una noble francesa con derechos hereditarios y conexiones políticas podría influir en las decisiones del reino durante las crecientes tensiones entre Francia e Inglaterra. Beatrice la chantajeó, reveló Agnes con voz pesada. Amenazó con exponer el matrimonio secreto como traición al reino, lo que resultaría en ejecución tanto para Catherine como para su marido. La única salida era renunciar a todos los derechos, huir a Francia y dejarte atrás. ¿Pero por qué mi padre, el marido de mi madre, no me protegió? Porque murió en una emboscada en el camino a Dover, tratando de alcanzar a Catherine antes de que partiera para siempre. Nunca supo que habías nacido. El peso de aquella revelación hizo que Marguerite se apoyara en la mesa. Toda su vida había sido moldeada por el miedo y la ambición política de Beatrice. ¿Y el rey Charles Augustus?, preguntó. Él descubrió todo después de la muerte del primo. Se sintió responsable y juró protegerte, pero murió antes de que pudiera revelar la verdad. Edmund es el único que ahora puede restaurar tus derechos legítimos. Mientras tanto, en el palacio, Edmund conducía su propia investigación. Había confrontado al capellán real, quien finalmente confesó la verdad. Su padre jamás había tenido casos extramaritales. Charles Augustus había protegido a Marguerite por honor y justicia, no por paternidad. La última pieza del rompecabezas se encajaba. Marguerite no era solo una huérfana educada, era una noble francesa con derechos legítimos a la propiedad en Provence, casada con un miembro de la familia real inglesa que había muerto protegiendo a su familia. Edmund montó en su caballo más veloz aquella misma noche. Era hora de buscar a la mujer que amaba y revelar al mundo entero la verdad que había sido escondida por tanto tiempo. El amor verdadero, finalmente, tendría su justicia. El salón de deliberaciones del Palacio de Adhelm nunca había presenciado una sesión tan cargada de tensión emocional. Las columnas de mármol parecían testigos silenciosos de siglos de decisiones importantes, pero aquella mañana de octubre, cuando las primeras hojas doradas danzaban más allá de los vitrales, algo histórico estaba a punto de suceder. Edmund había convocado al Consejo Real con apenas 24 horas de anticipación. Los consejeros ocupaban sus lugares alrededor de la mesa de roble secular, sus rostros graves reflejando la curiosidad y la preocupación sobre la urgencia de aquella reunión extraordinaria. Marguerite estaba al lado de Edmund, vistiendo un vestido simple de lino azul que había pertenecido a la fallecida reina, un símbolo sutil pero poderoso de su nueva posición. En sus manos sostenía el relicario de su madre y el documento de matrimonio que Agnes había preservado todos aquellos años. Beatrice ocupaba su lugar tradicional a la derecha del trono, pero su postura estaba diferente. La rigidez habitual había dado lugar a una vulnerabilidad que la hacía parecer más humana, más frágil. Edmund se alzó y su voz resonó clara y firme por el salón. Ilustres miembros del Consejo, convoqué esta sesión para corregir una injusticia que manchó nuestra familia por 17 años. Les presento a Marguerite Dubois, legítima heredera de las propiedades de Provence y viuda de Lord William Adhelm, primo de mi fallecido padre. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Edmund continuó, presentando metódicamente todas las evidencias.
Las cartas de Catherine, el documento de matrimonio, los registros de propiedad, el testimonio de Agnes. Cada palabra era como una daga en el corazón de Beatrice. Observaba a Marguerite, tan semejante a la Catherine que había conocido décadas antes, y sentía el peso de cada decisión cruel que había tomado presionando su pecho como una piedra pesada. Cuando Edmund terminó su presentación, el silencio en el salón era absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia Beatrice, aguardando su respuesta. Fue entonces que algo se quebró dentro de ella. Tal vez fuera la mirada gentil de Marguerite. No había odio allí, solo una tristeza profunda y comprensiva. Tal vez fueran los años de culpa que habían corroído su alma. O tal vez fuera simplemente el alivio de finalmente poder confesar verdades que había guardado como veneno en su corazón. Beatrice se alzó lentamente, y cuando habló, su voz trémula resonó como el gemido de un alma en busca de redención. Es verdad. Cada palabra que mi hijo dijo es verdad. Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro, décadas de control finalmente deshaciéndose. Destruí vidas por miedo de que una noble francesa con derechos hereditarios pudiera influir en las decisiones del reino durante las tensiones franco-prusianas. Miedo de que nuestros enemigos usaran a Marguerite como arma política contra nosotros. Se volvió directamente hacia Marguerite y su voz se quebró. Perdóname, niña. No pasó un día sin que pensara en ti y en tu madre. Catherine ella era una mujer extraordinaria, valiente, inteligente, y te amaba más que a la propia vida. El salón permaneció en silencio absoluto mientras Beatrice continuaba su confesión. La forcé a renunciar a todo. Amenacé con destruir no solo su vida, sino la de su marido. Y cuando William murió tratando de alcanzarla, la sangre de él también está en mis manos. Edmund se acercó a su madre, viéndola no más como la duquesa imponente que siempre había sido, sino como una mujer quebrada por el peso de sus propias decisiones. «Madre», comenzó suavemente. «No», interrumpió Beatrice, alzando la mano. «Necesito terminar. Necesito hacer lo que es correcto». Se volvió hacia el consejo y su voz recuperó una sombra de la autoridad antigua. «Declaro oficialmente la ruptura del compromiso entre el príncipe Edmund y Lady Victoria Ashworth. Reconozco públicamente a Marguerite Dubois como descendiente legítima de la nobleza francesa y viuda de un miembro de la familia real inglesa». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Y solicito que se tomen todas las medidas necesarias para restaurar sus derechos sobre la propiedad de Provence, confiscada ilegalmente, cuando forcé a su madre al exilio». Cuando terminó, Beatrice se desplomó en su silla, como si todas sus fuerzas se hubieran agotado. Pero había algo diferente en sus ojos, una paz que no existía hacía 17 años. Marguerite se acercó lentamente a la mujer que había sido su antagonista durante toda la vida. Con una gracia que hablaba de su verdadera nobleza de espíritu, colocó gentilmente la mano en el hombro de Beatrice. «Usted protegió a su hijo y a su reino como una madre debe hacer», dijo suavemente. «El perdón ya existía en mi corazón antes incluso de conocer toda la verdad». En aquel momento, algo se curó no solo entre ellas, sino en toda la familia. La verdad finalmente revelada había traído no venganza, sino redención, y en el horizonte nuevas posibilidades comenzaban a dibujarse como un amanecer después de la más larga de las noches. El salón de té de la mansión Ashworth estaba impregnado con el aroma delicado de jazmín y el sonido suave de porcelana tintineando contra porcelana. Lady Victoria Ashworth, a los 22 años, poseía una belleza clásica inglesa. Cabellos rubios como trigo maduro recogidos en un moño elegante, ojos azules claros como lagos de montaña y una postura que hablaba de generaciones de educación aristocrática. Cuando recibió la noticia oficial de la ruptura de su compromiso con Edmund, su reacción sorprendió a todos los presentes. En vez de lágrimas o indignación, una sonrisa genuina iluminó su rostro delicado. «Finalmente», murmuró colocando la carta sobre la mesa de caoba con un suspiro de alivio. Su dama de compañía, señora Pembroke, la miró con preocupación evidente. «Mi querida Victoria, ¿está bien? Tal vez el shock». «No hay shock alguno, señora Pembroke»,
interrumpió Victoria gentilmente. En realidad, esta noticia me libera para confesar algo que vengo guardando desde hace meses. Se alzó y caminó hasta la ventana que daba a los jardines, donde las últimas rosas del año aún resistían al frío creciente. Estoy enamorada, pero no del príncipe Edmund. La confesión flotó en el aire como una nota musical sostenida. Señora Pembroke casi dejó caer su taza de té. ¿Enamorada? ¿De quién? Monsieur Philippe Dubois de Montclair, el embajador francés, respondió Victoria, sus mejillas coloreándose delicadamente. Nos conocimos durante las recepciones diplomáticas en el palacio. Él es extraordinario. En los meses siguientes a las tensas negociaciones diplomáticas, Philippe había encontrado excusas crecientemente creativas para visitar Inglaterra. Sus conversaciones con Victoria habían evolucionado de cortesías protocolares a discusiones profundas sobre literatura, filosofía y arte. Ella había descubierto en él una mente brillante y un corazón gentil, que contrastaba marcadamente con la frialdad política que siempre había sentido en relación a Edmund. Él me ve como soy verdaderamente, continuó Victoria, su voz cargada de emoción. No como una pieza en un juego político, sino como una mujer con pensamientos, sueños y aspiraciones propias. La ironía de la situación no le pasaba desapercibida. Mientras Edmund había encontrado el amor verdadero con una criada que se revelara noble, ella se había enamorado de un diplomático francés que la valoraba por su mente tanto como por su posición social. 3 días después de la ruptura oficial, Philippe llegó a la mansión Ashworth en una carroza elegante, trayendo consigo una propuesta que cambiaría el curso de la vida de Victoria. «Mademoiselle Victoria», dijo, tomando su mano enguantada entre las suyas. «El gobierno francés está estableciendo un nuevo puesto diplomático en París, enfocado en las relaciones culturales y educacionales entre Francia e Inglaterra. Sería un honor si aceptara convertirse en mi esposa y mi compañera en esta misión». La propuesta era perfecta en todos los aspectos. Victoria no solo se casaría por amor, sino que también tendría la oportunidad de usar su educación e inteligencia en un papel diplomático significativo. En vez de ser solo una esposa decorativa, sería una embajadora cultural verdadera. El matrimonio fue celebrado en la capilla de la mansión Ashworth en una ceremonia íntima, con la bendición entusiasmada de ambas familias. Edmund y Marguerite comparecieron como invitados de honor, y la ausencia de cualquier incomodidad entre los antiguos prometidos demostraba que todos habían encontrado sus verdaderos destinos. Durante la recepción, Edmund levantó un brindis que resumía perfectamente la situación. A veces lo que parece un final es solo el comienzo de una historia mejor. Victoria y Philippe partieron para París en una carroza decorada con flores blancas y cintas doradas. A través de la ventana, Victoria saludó a los amigos que permanecían en Inglaterra, pero su corazón ya volaba hacia las aventuras que la aguardaban en Francia, un país donde sería valorada no solo por su belleza, sino por su capacidad de construir puentes entre dos culturas. Lo que nadie sabía era que años más tarde, Lady Victoria Montclair se convertiría en una de las diplomáticas más respetadas de Europa, y que su amistad con Marguerite evolucionaría hacia una correspondencia duradera entre dos mujeres que habían encontrado el coraje de escribir sus propios destinos. A veces, los finales felices llegan en formas que nunca podríamos haber imaginado. La primavera francesa danzaba por los campos de Provence, cuando Edmund y Marguerite cruzaron las colinas ondulantes que llevaban a la propiedad que había sido de Catherine Dubois. 2 meses habían pasado desde las revelaciones en el palacio, y este viaje representaba más que una simple reivindicación de tierras. Era un retorno a las raíces, una reconexión con un pasado que había sido negado por tanto tiempo. El camino serpenteaba entre viñedos antiguos, sus parras retorcidas por el tiempo, contando historias de generaciones que habían cultivado aquella tierra con amor y dedicación. El aire estaba impregnado con el aroma de lavanda silvestre y la promesa dulce de las uvas que pronto madurarían bajo el sol mediterráneo. Cuando el château finalmente surgió en el horizonte, Marguerite sintió su corazón acelerarse. Era más pequeño que los palacios que había conocido, pero poseía una elegancia francesa inconfundible.
piedras claras calentadas por el sol, ventanas altas adornadas con persianas azules y un jardín de rosas que parecía haber sido arrancado de un sueño romántico. «Es exactamente como lo imaginé», susurró, lágrimas de emoción brillando en sus ojos verdes. El procurador local, Monsieur Beaumont, los aguardaba en la entrada principal. Era un hombre anciano con barba blanca bien cuidada y ojos gentiles que habían conocido a Catherine cuando era joven. «Mademoiselle Dubois», dijo, inclinándose respetuosamente, «es un honor recibirla en su casa ancestral. Su madre sería inmensamente feliz al saber que finalmente ha vuelto a casa». Mientras caminaban por los aposentos silenciosos, Marguerite sentía la presencia de su madre en cada detalle. Los tapices descoloridos en las paredes contaban historias de aristócratas franceses. Los muebles cubiertos con telas blancas guardaban memorias de una vida interrumpida bruscamente. Pero fue en la biblioteca que Marguerite verdaderamente encontró a su madre. El aposento estaba exactamente como Catherine lo había dejado antes de partir para Inglaterra. Estanterías de roble oscuro albergaban cientos de volúmenes en francés y latín, muchos con anotaciones delicadas en los márgenes que revelaban una mente curiosa y educada. Edmund observaba silenciosamente mientras Marguerite tocaba reverentemente cada libro, cada objeto personal que hablaba de la mujer extraordinaria que había sido su madre. En el escritorio de Catherine encontraron un diario inacabado donde documentaba sus últimos días en Francia, sus miedos sobre el futuro y su amor infinito por la hija que sería forzada a dejar atrás. «Aquí», murmuró Marguerite, abriendo un cajón secreto que había descubierto por instinto. «Hay una carta dirigida a mí». Con manos temblorosas, abrió el sobre lacrado que había esperado por 17 años para ser leído. «Mi querida Marguerite, si está leyendo esta carta en nuestra casa en Provence, significa que finalmente descubrió quién es y de dónde viene. Este château, estos viñedos, esta biblioteca, todo esto es suyo por derecho de nacimiento. Pero más importante que la herencia material es la herencia espiritual que lleva en su corazón. Usted es hija de un linaje de mujeres fuertes que nunca se inclinaron ante la adversidad. Use esta propiedad no solo como hogar, sino como un lugar donde el conocimiento y la cultura puedan florecer. Imagine estudiantes viniendo de toda Europa para aprender en las mismas estanterías donde ahora lee. Imagine libros en todas las lenguas, traducidos y preservados para las futuras generaciones. Usted posee el don de las lenguas y el amor por el conocimiento. Úselos para construir puentes entre pueblos, para unir culturas en vez de separarlas, con amor eterno e infinita esperanza en el futuro que construirá su madre que siempre la amó, Catherine». Cuando terminó de leer, Marguerite supo instantáneamente cuál sería el destino de aquella propiedad. Se volvió hacia Edmund, sus ojos brillando con una visión que acababa de nacer. «Un centro de estudios lingüísticos», dijo, su voz cargada de emoción. «Un lugar donde estudiosos de toda Europa puedan venir para traducir textos antiguos, preservar idiomas que están desapareciendo y promover el entendimiento entre diferentes culturas». Edmund sonrió, viendo en la propuesta de Marguerite no solo la realización del sueño de Catherine, sino también la creación de algo que sería único en Europa. «¿Y en el verano?», preguntó suavemente. «En el verano será nuestro hogar», respondió ella, acercándose a él. «Un lugar donde podremos ser simplemente Edmund y Marguerite, lejos de los protocolos de la corte, rodeados por los libros y la lavanda, creando nuestra propia historia de amor». Aquella tarde, mientras caminaban por los viñedos antiguos y planeaban el futuro de la propiedad, ambos sabían que habían encontrado más que tierra y piedras. Habían encontrado un propósito que honraría el pasado mientras construía un futuro mejor. La herencia de Catherine finalmente había llegado a las manos correctas. El otoño había pintado los jardines del palacio de Adhelm con tonos dorados y rojos cuando Edmund tomó la decisión que sellaría el destino de su corazón. La biblioteca donde todo había comenzado, donde primero había oído a Marguerite recitar Ovidio con la perfección de una educación que desafiaba su condición aparente, sería el escenario para el momento más importante de sus vidas.
La luz del atardecer se filtraba a través de los vitrales, creando un caleidoscopio de colores que danzaba sobre los volúmenes antiguos y transformaba el ambiente en un santuario dorado. El aroma familiar de cuero envejecido y pergamino creaba una atmósfera de reverencia, como si los propios libros fueran testigos silenciosos de una historia de amor que trascendía todas las convenciones sociales. Marguerite había regresado de Provence aquella mañana, trayendo consigo no solo los documentos legales que oficializaban su herencia, sino también una serenidad nueva que hablaba de una mujer que finalmente conocía su lugar en el mundo. Vestía un vestido de seda azul marino con detalles en encaje francés, un regalo de Beatriz, quien se había empeñado en reparar los daños que había causado. Cuando entró en la biblioteca atendiendo al llamado de Edmund, lo encontró de pie frente a la misma estantería donde había descubierto las Metamorfosis meses antes. En sus manos, el mismo volumen que había desencadenado toda aquella jornada de descubrimiento. ¿Recuerda?, preguntó suavemente mostrándole el libro. «¿Cómo podría olvidar?», respondió ella, acercándose con pasos que resonaban suavemente en el mármol. «Fue aquí que todo comenzó. Y es aquí que todo se completa», murmuró Edmund, colocando el libro a un lado y volviéndose completamente hacia ella. El silencio que siguió estaba cargado de anticipación. Edmund retiró del bolsillo del casaco una pequeña caja de terciopelo que había sido diseñada especialmente para aquel momento por un joyero de París. «Marguerite Dubois», comenzó, su voz cargada de emoción que había contenido por tanto tiempo. «Usted llegó a mi vida como una palabra nueva en una lengua antigua, familiar de alguna forma, pero revolucionaria en su significado». Se arrodilló frente a ella, y cuando abrió la caja, Marguerite vio un anillo que contaba la historia de ambos. La pieza central era una esmeralda francesa engastada en un anillo de oro inglés, pero alrededor de la piedra principal, pequeños diamantes formaban un patrón que recordaba las páginas abiertas de un libro. «Este anillo representa nuestra unión», continuó Edmund, su voz firme a pesar de la emoción. «Piedras francesas e inglesas entrelazadas, simbolizando no solo nuestro amor, sino el puente cultural que construiremos juntos». Marguerite sintió lágrimas de felicidad escurrir por su rostro. «Edmund, ¿quiere casarse conmigo? No como príncipe y súbdita, sino como dos almas que se reconocieron a través de las palabras, de los libros y de la búsqueda por la verdad». «Sí», susurró extendiendo la mano temblorosa. «1000 veces sí». Cuando Edmund deslizó el anillo en su dedo, ambos sintieron que algo se completaba en el universo. Allí, rodeados por los libros que habían sido sus primeras pasiones y testigos de su historia de amor, sellaron un compromiso que trascendía todas las barreras sociales. El anuncio oficial fue hecho 3 días después en el Salón Dorado, ante la corte completa y los embajadores de varias naciones. Edmund no solo anunció su compromiso, sino que también reveló los planes para el futuro. Marguerite sería reconocida como princesa consorte y sería nombrada embajadora cultural entre Francia e Inglaterra. El Centro de Estudios Lingüísticos en Provence recibiría patrocinio real, convirtiéndose en la primera institución europea dedicada exclusivamente a la preservación y estudio de idiomas antiguos. Beatriz, quien había encontrado una redención genuina en su arrepentimiento, fue la primera en levantarse en aplausos cuando se hizo el anuncio. Su aprobación pública selló definitivamente la aceptación de Marguerite por la aristocracia. Aquella noche, mientras caminaban por los jardines iluminados por la luna, Edmund y Marguerite hablaron sobre el futuro que construirían juntos. Serían 6 meses por año en Inglaterra, dedicados a los deberes reales y al trabajo diplomático, y 6 meses en Provence, donde el centro de estudios crecería gradualmente hasta convertirse en una referencia europea. «Su madre estaría orgullosa», murmuró Edmund, entrelazando sus dedos a los de ella. «Creo que siempre supo que esto sucedería», respondió Marguerite, mirando las estrellas que brillaban como promesas en el cielo nocturno. De alguna forma, todas sus cartas hablaban no de un final, sino de un comienzo. El viento suave llevaba el aroma de las últimas rosas del año, mezclándose con la promesa de las primaveras que vendrían. Allí, en aquel jardín donde Catherine había un día caminado soñando con el futuro de su hija,
2 almas finalmente habían encontrado su destino. 3 meses después, en una ceremonia que unió tradiciones inglesas y francesas, el príncipe Edmund Charles Adhelm se casó con Marguerite Dubois en una celebración que fue recordada por generaciones como la boda que probó que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y cuando intercambiaron votos ante el altar, hablaron no solo de amor, sino de esperanza, conocimiento y de la promesa de construir un mundo donde las diferencias fueran celebradas como puentes, no como muros. El Centro de Estudios de Provence floreció más allá de todos los sueños, atrayendo eruditos de toda Europa y creando la primera red internacional de preservación lingüística. Marguerite se convirtió en conocida como la princesa políglota, una embajadora cultural que cambió para siempre la forma como las naciones se relacionaban a través de la educación y el conocimiento compartido. Y en la biblioteca del Palacio de Adhelm, el volumen de Metamorfosis permaneció siempre abierto en la página donde Marguerite había recitado por primera vez, recordando a todos que las mayores transformaciones comienzan con una sola palabra hablada con coraje y verdad.